En la semana del 12 al 17 de septiembre, la Fundación Caja Canarias organizó una Semana Cultural de Japón, con distintos eventos y actividades sobre la cultura. En Charlie TV somos fans de la cultura nipona, así que nosotros no nos quisimos perder esta ocasión de abordar el evento. Pues el sumie es una práctica pictórica que viene de la tradición china, es milenaria. Se utiliza tinta y se utilizan pinceles especiales y se pintan motivos muy pautados de la naturaleza. En este caso hemos pintado hoy el bambú, pero también se pinta la orquídea, el crisantemo, el ciruelo y finalmente se pinta el gran tema, digamos, de la pintura oriental, que es el paisaje. El paisaje, y siempre es con naturaleza, siempre son sí, busca elementos. A partir de trazos muy específicos, pautados, digamos, trazos sistematizados, se busca la síntesis de la naturaleza y entonces existe un método muy específico para pintar cada motivo y requiere una experiencia transitada de manera consciente. Los trazos no se pueden corregir, esa es la particularidad que tiene la pintura oriental a diferencia de la tradición del óleo, por ejemplo. Y bueno, se tiene que practicar muchas veces, no admite corrección la pincelada y bueno, en este caso pintamos la rama del bambú y la hoja del bambú, que yo tengo un sistema de enseñar pintura oriental que es mediante el estudio concentrado de las partes de cada uno del motivo. ¿Y a ti personalmente qué te atrajo de este mundillo? Pues yo tenía un abuelo que pintaba con tinta china, así que todas las tardes lo veía pintar con ellos y bueno, así que yo tenía cierta familiaridad con la tinta china, pero él pintaba con plumilla y después empecé casi por casualidad o causalidad, no se sabe, y bueno, fue algo que fue enamorándome paulatinamente, ¿no? Empecé pintando el bambú con una profesora en Buenos Aires cuando vivía en Buenos Aires y yo creo que la posibilidad de conectarme a través de la pintura con la vida y de pronto de despertar una sensibilidad que tenía dormida, digamos, y agudizar esa sensibilidad fue lo que me hizo seguir en este camino. ¿Y al final se ha convertido en tu profesión? Sí, es mi profesión, claro. Soy pinto y soy profesora de pintura oriental. Y tengo una producción personal que parte de la pintura oriental, pero bueno, se expande también en el espacio, ¿no? Una práctica así un poco más contemporánea. El objetivo de esta conferencia, tal como sugiere el título, es examinar el budismo zen y las artes e ilustrar la forma en que se proyectó su influencia en la cultura de Japón. El término budismo se refiere a la enseñanza que expuso el Buda histórico durante 45 años de peregrinación. Y por extensión a la religión que él fundó. En cuanto a la palabra zen, significa meditación y define a un tipo de budismo cuyas escuelas ponen énfasis en la práctica de la meditación, un tipo especial de meditación. El Buda histórico, que vivió en India entre los siglos VI y V a.C., recibe el nombre de Buda Sakyamuni. Buda es un título que significa iluminado o despierto.
Sakya era el nombre del clan en que nació el Buda histórico y Sakyamuni significa sabio de los Sakya. ¿Podrías hacernos una breve síntesis sobre de qué trata la charla? La charla de hoy, bueno, pues he tratado de mostrar en qué consiste el budismo zen, cuáles son sus artes relacionadas y también otras artes que han recibido su influencia, pero distinguiendo entre las artes que pertenecen a la cultura zen, a la cultura monástica de los templos, y artes que simplemente han recibido influencias de ideales religiosos o estéticos del budismo zen. Entre estas últimas se encuentran el arte del té, el teatro no, que es un tipo de teatro clásico japonés, y algunas artesanías que se realizan dentro de este arte del té, también algunas artes marciales, pero he querido dejar muy claro que estas artes no pertenecen a la cultura zen. Las artes de la cultura zen son las que se han originado a partir de los propios templos y monasterios del budismo zen en Japón. Y bueno, he tratado de mostrar también la influencia en la cultura y en la sociedad, pero desde un punto de vista histórico, remontándome desde sus orígenes a fines del siglo XII hasta los tiempos modernos. Y la verdad reconozco que puede parecer el tema un poco pesado, pero es necesario conocer la realidad, porque mi punto de vista para la visión del Zen, cuando observo el Zen, es histórico. Y al igual que muchas otras personas, me imagino, yo no creo en milagros o espiritualismos, y pienso que el Zen no es irracional como nos lo han vendido durante muchos años hasta hoy día, y un poco estoy tratando de revertir esta tendencia, que comprendo que el Zen ha llamado mucho la atención en Occidente, sobre todo a partir de los libros de Suzuki y de Setz, que es el que lo introdujo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero creo que es una versión, bueno, que podría ser necesaria en su momento, pero ahora mismo estamos en otra fase en la que se requiere estudiar con más rigor y saber lo que en realidad puede aportarnos a todos nosotros también en la vida moderna. Entonces, para eso tenemos que conocer la imagen real de lo que es el Zen, no una imagen ficticia de algo imaginario que no es real. Claro, y también a veces no se distingue muy bien en lo que se refiere al Zen y al budismo, ¿no? Sí, claro. Tiene de hecho, mucha gente facciones. cree que el Zen es el budismo. Lo mezclan todo el Zen. Entonces creo que he dejado claro que el Zen es una de las ramas del budismo, forma parte de una de las ramas, que es la que se llama la rama de la meditación, y que tiene un desarrollo en varios países. Surgió en China originalmente a finales del siglo VII y se expandió por Corea, Vietnam y Japón. Entonces, cada uno recibe un nombre diferente. En Japón se llama Zen, que es el nombre que se ha transmitido a Occidente. Pero es uno de los tipos de budismo que tiene varias escuelas, diferente a otros que son budismos más antiguos y más clásicos incluso, porque el Zen, las escuelas de budismo Zen, fueron las últimas que se introdujeron en Japón. Y entonces todas estas metáforas, no sé si llamarlo así, metáforas, de por ejemplo elevaciones o cosas o milagros, ¿no? De los que siempre se ha hablado en torno a la figura de Buda, ¿no? Buda existió como personaje, ¿no? Así, lo de los milagros decías. Buda, exactamente. El Buda Sakyamuni, que me he referido hoy, es el Buda histórico. Pero no es el único Buda, sino que ahí luego, con el desarrollo del budismo, la religión evolucionó. Puede que divinizado, una figura divinizada. Sí, se divinizó a Buda, incluso a otros seres compasivos, que son los bodhisattvas, que se divinizaron y bueno, lo elevaron a las regiones celestes y empezó a ser adorado como una imagen de culto, incluso. Pero la figura de Buda histórica, bueno, también hay otra versión, como he dicho, hay otros Budas, por ejemplo el del pasado, el del futuro, o Budas trascendentales, pero también hay otra teoría del budismo Mahayana en la que todos tenemos capacidad de convertirnos en Buda. Entonces Buda puede ser cualquier ser humano que haya alcanzado la iluminación. Entonces hay muchos tipos de Budas, demasiados para ser contados. Y lo que hay que tener claro es que está el Buda histórico, al que todos llamamos Buda simplemente, que es el que nació en el siglo VI a.C. y fundó la religión del budismo.
Este es el personaje del que luego se han derivado otros, porque al igual que el cristianismo ha creado la teoría de la Santísima Trinidad, ¿no? Existe, pues hay una similar en el budismo, que es la del triple cuerpo de Buda. Y a partir de ahí, de la forma física humana del Buda, pues se han creado otra ideología de otras personas, ¿no? Buda además no habita solo en el mundo terrestre, puede habitar en otros mundos paralelos incluso. Entonces, bueno, son teorías, pero tengo que decir una cosa sobre el budismo, que es, desde mi punto de vista, la religión más científica de todas. Porque Buda Shakyamuni, el Buda histórico, era un filósofo que estudió sobre el sentido de la vida. Era un príncipe que de repente se dio cuenta de que la vida no era tan bonita como se la habían presentado en su palacio, y salió a descubrirla y intentó buscar su sentido. Y bueno, se dice que dijo una frase famosa cuando alcanzó la iluminación, que es: arquitecto, te descubrí. Que significa que descubrió cómo funciona la realidad, y eso es la iluminación, ¿no? El descubrimiento de cómo funciona todo. Y al descubrirlo, pues transmitió sus 4 nobles verdades, que es donde se encuentra encerrada la esencia de su doctrina, ¿no? Y aparte la vía media, ¿no? Porque esa vía que muestra que la vida no consiste en buscar una serie de placeres exagerados y constantes, ¿no? Como Buda mismo vivió cuando era un príncipe, ni tampoco una vida de austeridades exageradas que él mismo también vivió durante 6 años practicando ascetismo en las montañas. Precisamente su iluminación dicen que la encontró cuando alcanzó el punto medio, la vía media, que él llamó, y a partir de ahí es cuando se puede acceder a vivir una vida con significado. Y usted, bueno, hacer una pregunta más personal, usted como doctorado en geografía e historia, ¿qué es lo que le atrajo de Japón especialmente para estudiarlo tan a fondo, no? Bueno, la verdad es que al principio fue por una asignatura optativa que había en la universidad. Me llamó la atención la filosofía, la religión, las artes. Y después empecé a ver muchas contradicciones. Me aportaron mucho en el campo de las artes conceptos estéticos que no existían en Occidente, y sin embargo ellos en Japón los valoraban en el contexto del Zen, ¿no? Por ejemplo, un valor como la imperfección o la irregularidad. Cuando una obra de arte se rompe, pues tiene valor también, ¿no? Y otro valor, pero entonces luego la verdad es que una vez que vas a Japón y profundizas y conoces a la gente, y puedes intuir cómo la cultura ha ido influyendo en cada persona de una manera distinta, pero uniformemente, ¿no? Y el Zen ha tenido realmente una enorme influencia que al principio, cuando viajas a Japón, ves demasiada esa posible influencia en cualquier parte. Pero no es real. La influencia de Zen existe, pero hay que buscarla y encontrarla. Y suele, como dije en la conferencia también, pues hoy día el confucianismo, ya que se instauró a partir del siglo XVII y sustituyó al Zen en la educación de los jóvenes japoneses, pues ha tenido mucha más importancia en la mentalidad de los japoneses. Y hoy día te encuentras un japonés que puede que sea más confucianista realmente que budista Zen en su mentalidad. Y sin ellos saberlo, ¿no? Pero en el fondo sí que ha tenido mucha influencia, y el que quiere y ser consciente puede descubrirlo e intentar ir a practicarlo en un templo. Los templos están abiertos hoy día para todos los que quieran recibir sus enseñanzas, incluso acercarse a ellos simplemente para relajarse un rato, ¿no? Y librarse del ruido diario. Entonces yo creo que siempre que además cumplen papeles de ayuda a la sociedad, de protección del medio ambiente, que es un asunto de gran trascendencia hoy día, que nadie debería dejar pasar por alto. Y tenemos que aprender todos un poco de esa actitud, de pensar que todo está absolutamente relacionado y que nosotros somos parte de esa gran relación de las cosas, y cualquier actividad, cosa que hagamos seguramente influirá, seguramente.
caligrafía japonesa es concentración. Mientras escribes, no hablas nada y solo mirar un modelo y realizar trazos. Luego se puede desconectar. Como meditación. Sí. Shodo es el camino de escritura. No sé, pero está escrito todo aquí porque como no me gusta explicar, escrito aquí. ¿Dónde está? Lo que hemos visto ahí. ¿Es poesía, por ejemplo? Poesía más. Una poesía corta. Una poesía corta. Hai. Kono michi ya yuku hito nashi ni aki no kure. Kono michi ya yuku hito nashi ni aki no kure. Haiku de Matsuo Basho. ¿Y eso qué significa? Al final del otoño no hay nadie en este camino. ¿Ese se llaman kaijus? No, ¿cómo se llama? Haiku, perdón. Haiku. Shinko shiete shinko shirabasu. Kono michi ya yuku hito nashi ni aki no kure. Shinko shiete shinko. En total 17 shirabasu. Haiku de Matsuo Basho. ¿Bien? No me he enterado de nada de lo que ha dicho. ¿No? No. ¿Qué ha sucedido? Que ha entrado en el siglo XXI como una superpotencia cultural. Sus productos, sus representaciones culturales, sus expresiones, están incluso en nuestro día a día, que estamos a 10.000 kilómetros. Está mucho más presente en muchas de las sociedades de Asia, pero en nuestro día a día. Hablábamos de literatura, Haruki Murakami y otros, hablábamos de manga, animación, pero hablábamos de la gastronomía, del diseño. ¿Quién tiene un coche Nissan o Toyota aquí? Seguro que alguien, o si no una Yamaha o una Honda. Es verdad que, y esto es un fenómeno, pero es un fenómeno que explica mucho de la historia. Mis padres tenían una Telefunken, ¿vale? Y yo suspiré por comprarme una Sony, pero en realidad hoy en día tengo una Samsung y seguramente me compraré una tele china próximamente porque son más baratas. Es decir, Japón ya no está en la venta de estos productos, pero no está en la venta de estos productos, pero la imaginario, sus valores han penetrado en nuestras casas, sobre todo en la gente más joven, pero esperemos y vamos a descifrarlo. Superpotencia cultural. Claro, Japón ha sido uno de los países que mejor ha vendido la idea de combinar representaciones artísticas tradicionales, por ejemplo, las artes decorativas, ¿no? Pues los bonsáis, el ikebana, o las artes marciales, ¿no? El kendo, el judo, y lo ha combinado con elementos propios del siglo XXI. Y esto cualquiera de los que estáis aquí, que hayáis visitado Japón, lo sabéis. No hablaremos de los bates japoneses, porque podríamos hablar, y no de los que todo el mundo piensa, sino de lo que están trabajando en la actualidad. Si alguien quiere, les explico en qué están trabajando en la actualidad más tarde. Pero podríamos hablar, por ejemplo, de la robótica. Ellos están obsesionados con que los robots pues, te limpien la casa, te ayuden en casa en las tareas del hogar, pero además sustituyan al recepcionista de un hotel y sepan tocar música clásica. Y esta es otra imagen de Japón. Es muy difícil, desde nuestra óptica, hacer una interpretación de todo lo que hay detrás de estas corrientes culturales. Es decir, cuando te sientas
Y piensas en Japón, te llegan las geishas por un lado, los valores de los samuráis, pero dices, no, perdona, los japoneses son trabajadores incansables que hacen objetos de gran valor y que tienen un gran valor añadido y que tienen una gran calidad. Y dicen, no, perdona, los japoneses lo que son es unos ultramodernos que viven en el uso intensivo de las tecnologías y tienen unos pelos muy extraños todos los jóvenes. Y entonces, ¿qué es Japón? ¿Qué de todo esto me descifra qué es Japón? Sí, básicamente lo que hemos intentado es explicar por qué Japón genera tanto interés, porque un país que está a 10.000 kilómetros y con una diferencia en la franja horaria de 7 horas, ¿no?, que nos cuesta más de 10 horas de visitar en un vuelo, ¿por qué genera tanto interés su cultura y por qué está tan presente, ¿no? ¿Por qué está tan presente la gastronomía a través de los restaurantes? ¿Por qué está tan presente también en la literatura más contemporánea, como pueden ser las obras de Haruki Murakami? Pero sobre todo también porque está presente en géneros más propios de la cultura popular, como puede ser el manga y el anime. Dentro del título de la conferencia, Power Soft, ¿qué significa? Sí, soft power. Soft power es un término. Perdón, soft power. Es un término acuñado por el profesor y analista político Joseph Nye, ya en los años 90, precisamente para referirse a Japón y su capacidad de influir, de marcar tendencias en el mundo, pero no recurriendo tanto a una política de hard power tradicional, como puede ser la influencia militar o no puede ser la influencia económica o política, sino a través de la influencia cultural. Y a partir de esta idea se han desarrollado otros conceptos como la diplomacia cultural, etcétera, que son elementos que Japón ha sabido utilizar como sociedad, como empresa, como gobierno, para estar presente de una forma, yo diría que ya casi diaria, en nuestras sociedades. Digamos que son pioneros en esto, los japoneses. Bueno, los norteamericanos evidentemente también han influenciado de manera considerable a través de su cultura gastronómica, por ejemplo las hamburguesas, pero los japoneses han sido más sofisticados, sus contenidos siempre han destacado por su enorme calidad y la capacidad de invención, ¿no?, de innovación, esa capacidad de innovación, por ejemplo, que demuestran empresas como Nintendo, que bueno, no solo consiguió traernos a Mario Bros en su momento o la Game Boy, sino que luego a través de nuevas tecnologías como las consolas con mandos sin hilos consiguieron, pues eso, poner a familias juntas de nuestro país jugando a la consola. Y ahora con el nuevo fenómeno que Pokémon ha desatado con el Pokémon Go. Sí, incluso Nintendo es el claro ejemplo de saber un poquitito mantenerse en la línea del mercado. Tú pusiste un par de ejemplos, ¿no?, en la conferencia, como por ejemplo lanzar una consola con nuevas funciones y que rompa barreras entre edades, ¿no?, entre adultos y niños, por ejemplo, ¿no? Sí, lo han conseguido, bueno, sobre todo ellos, la insistencia en la innovación, ¿no? Ellos son conscientes de que están cerca, sino en la frontera del conocimiento científico y tecnológico y en la aplicación del mismo, y que por tanto tienen que introducir tecnologías que sean disruptivas. Y bueno, la realidad aumentada de Pokémon Go es un ejemplo, o que sea en colaboración con empresas norteamericanas, pero además, el claro ejemplo fue el lanzamiento de la Wii, ¿no?, y los mandos y la consola con mandos sin hilos. Pero no solo es en el hardware, no, sino que también en el software. Es decir, los contenidos japoneses se reinventan y de enorme calidad, y son de tal calidad que son capaces de rescatarlos constantemente, como ha ocurrido con Mario Bros, como ocurre con Hello Kitty, como creo que también ocurrirá con el Sonic. ¿Y a ti personalmente qué te parece? ¿Qué es lo que más te gusta de Japón, básicamente? Es muy complicado de decir. Yo creo que yo soy un apasionado de su historia. Creo que es un país que ha sabido reinventarse de forma completa en varias ocasiones a lo largo de su historia, que
también ha generado afección y desafección en muchas ocasiones, y que interpretar las razones y el porqué y el porqué de esa cultura propia, pero que está enriquecida también por la cultura tradicional china, y pero que también por las influencias occidentales, yo creo que tiene un potencial, que es lo que hay detrás de mi interés. Este taller ha sido una introducción al mundo del bonsai. Hemos empezado por saber lo que era exactamente un bonsai, sus orígenes. Luego hemos visto un poco lo que era la base de las herramientas, para qué se usa cada herramienta. A continuación hemos empezado por el tema de cómo se cultiva un bonsai, las técnicas necesarias para que el árbol vaya desarrollándose de manera adecuada, vaya evolucionando y vaya siendo cada vez más bonito. Y por último estamos dando una parte práctica sobre las técnicas de modelado, la forma de que el árbol vaya cogiendo la forma deseada y la forma adecuada para cada especie de árbol. Bien, el bonsai, evidentemente en Japón, es una técnica que ya trasciende muchas generaciones japonesas. En su origen fue introducida a través de China, y al tema del Zen, del taoísmo, se le daba una importancia muy grande lo que era el aspecto de la belleza que tenía la naturaleza. Entonces, a los japoneses el poder tener parte de esa belleza en casa les atraía mucho. Empezaron por el tema de la jardinería, que por eso los jardines tradicionales de Japón son espectaculares y tratan de reflejar lo más posible un poco la propia belleza que tiene su propia naturaleza en las montañas de manera salvaje, pues llevarlo a un jardín. Y de un jardín luego la idea fue pasarlo a una maceta. Fue una pequeña evolución que duró muchos años, muchos siglos, pero de ahí, de los jardines, la cosa fue tener la posibilidad de que cuando hubiese un invitado en la sección de la casa tradicional japonesa que se llama Tokonoma, poder poner o un ikebana o un bonsai o una pintura, o sea, una pequeña porción de algo que nos recordase a la belleza que tenía la naturaleza y que diese la bienvenida al invitado de nuestra casa. Posiblemente en sus orígenes, como estaba relacionado con el taoísmo, pues sí había un significado quizás un poco más espiritual. Pero actualmente en Japón es más bien una afición, no se relaciona ya con temas espirituales. Sí, en ocasiones se aprovechan los templos para el marco incomparable que supone la belleza que tienen estos templos, es poner en ocasiones bonsai, pero no es lo normal hoy en día.